CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 8 de marzo de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25. Este jueves en la entrevista en línea haremos una reflexión sobre algunos temas de suma relevancia para nuestro país, como el proceso de reinscripción de los compatriotas que viven en Estados Unidos al programa de protección temporal TPS y en ese contexto el trabajo de los consulados en el país del norte por orientar a los beneficiarios. Aclarar, pues obviamente que la reinscripción vence el próximo lunes y hay una fecha entonces, ahí un plazo fatal. También vamos a reflexionar sobre el más reciente encuentro que sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos el pasado martes con los presidentes de la región centroamericana. Y hoy desde luego es el Día Internacional de la Mujer y desde este espacio vaya nuestras felicitaciones a las mujeres que se dedican a diferentes actividades en nuestro país, en una situación muy particular también marcada por la violencia, lamentablemente. Bueno, dicho esto, está con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, para conversar de los temas planteados anteriormente. Ministro, bienvenido. Buenos días, William. Es un gusto compartir contigo y con quienes nos sintonizan. Aprovecho también para enviar un saludo a todas las mujeres salvadoreñas por estarse celebrando el Día Internacional de la Mujer. Claro, ministro, para comenzar, el país ha desarrollado, debo entender, los conocidos consulados móviles en Estados Unidos. Yo creo que es importante en principio que nos hablara un poco de balance preliminar de inscritos, es decir, cuántas personas a estas alturas han recurrido a los consulados, a la orientación y se han inscrito o reinscrito al TPS. Por la red consular, hasta el día de ayer se habían reinscrito más de 33,000 compatriotas. Esto es una cifra que supera a las cifras anteriores y que nos proyecta un cierre con una reinscripción por la red consular arriba de los 36,000 que se inscribieron en la convocatoria pasada. Por supuesto que es importante aclarar que esta es una cifra de las reinscripciones vía red consular y vía embajada, no incluye las reinscripciones vía gobierno de los Estados Unidos directamente, que aunque no hay cifras oficiales, las cifras que hemos conocido son alentadoras de que vamos a cerrar con una reinscripción arriba de los 200,000 de un universo de 212,000 que teníamos elegibles para la reinscripción. Como sabes, siempre hay una disminución por personas que van a otro estatus, que se casan, que pasan a otro estatus migratorio o también personas que desgraciadamente pierden su estatus por conflictos con la ley. Escuchábamos esta semana al embajador Alchul, embajador de El Salvador en Washington, en Estados Unidos, y decía él, hacía una reflexión y decía de que, bueno, siempre hay una tendencia de los salvadoreños de dejar a veces las cosas para última hora. Esto me lleva a preguntarle entonces, ¿ustedes esperan que haya una afluencia masiva de salvadoreños en lo que resta, digamos, de este día, mismo día, jueves, viernes, sábado, domingo? Sí, nosotros creemos que sobre todo el fin de semana se va a tener una afluencia muy grande, nos quedan 4 días y hay personas que por diversas situaciones han dejado la reinscripción para este último fin de semana. Dadas así las cosas, lo que les queremos decir es que por lo menos no la dejen para el día lunes, que es el último día, porque si tienen cualquier contratiempo, desgraciadamente perderían la reinscripción por estar postergando esa decisión hasta el último momento. Entonces, al menos nuestro llamado sería que hoy, mañana, el sábado o el domingo traten de reinscribir y solo que no les sea posible, pues asistan el día lunes. Pero lo más importante es que lo hagan lo antes posible y que estén claros que si no acuden a reinscribirse a más tardar el 12 de marzo, desgraciadamente perderían ese beneficio migratorio. Yo creo que es importante que explique a nuestros compatriotas, sobre todo quienes nos ven en Estados Unidos, de qué manera van a estar trabajando o están trabajando los consulados. Además de hay consulados móviles, sí, ¿no? Que son los que ustedes intentan sacar del lugar físico que tienen habitualmente de la dirección. Sí, en primer lugar tenemos a nuestros consulados trabajando en horarios extendidos, van a estar abiertos sábado y domingo, los 16 consulados. Además de eso, en algunos casos se están moviendo hacia zonas de los estados que son muy lejanas donde está ubicado físicamente el consulado para acercar el servicio a nuestros compatriotas
y también tenemos un programa de voluntarios bastante grande que nos están ayudando para la reinscripción. Tenemos jóvenes universitarios salvadoreños que ya han nacido o crecido en Estados Unidos y que están asesorando a nuestros compatriotas. También hemos contratado más de 30 trabajadores eventuales para estos 2 meses para lograr una mayor cobertura. Así que no hay excusa para quedarse fuera, ya que nuestra red consular va a estar abierta todo el fin de semana y trabajando en horarios extendidos. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos es importante que también nos explique usted en el tema del trámite. No se debe pagar absolutamente nada cuando se hace en los consulados. El otro punto tiene que ver, debo entender que se firmó también un convenio con una financiera salvadoreña, sí, para poder facilitar condiciones económicas a los compatriotas que están allá y que no tienen el dinero para pagar. Hablemos de eso un poco después de la pausa comercial. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ministro, le hacía la consulta entonces, bueno, quienes acuden a la asesoría al proceso de reinscripción en los consulados no deben pagar nada. No, absolutamente nada, y esa es la ventaja de nuestro servicio, porque normalmente si lo hacen por una oficina privada o por un abogado, deben de pagar un promedio entre 80 y 100 dólares por el trámite, además de los costos de reinscripción, que son 465, incluyendo el money order. Perdón, eso sería exclusivamente por la asesoría. Por la asesoría. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es que, ¿para qué pagar esos 80, 100 dólares si pueden tener una asesoría gratuita de muy buena calidad, como se ha demostrado en los procesos de reinscripción anteriores, y por lo tanto que ese dinero lo puedan destinar mejor para pagar los derechos de reinscripción? Nosotros hemos capacitado muy bien a todo el personal que les está asesorando a nuestros compatriotas y creemos pues que con ese aporte que nosotros estamos dando, fíjate que estamos trayéndole un ahorro a nuestros compatriotas que en términos generales, haciendo pues un cálculo de esos 80 a 100 dólares, pues hay un cálculo de ahorro de alrededor de 1.300.000 dólares en total, haciendo la operación con las personas que hemos asesorado. O sea, eso han dejado de gastar nuestros compatriotas por la asesoría que nuestra red consular les ha estado brindando. Estamos hablando del universo, 33.000, sí. Claro. Un aproximado de 1.300.000 dólares que no han tenido que gastar gracias a la asesoría de nuestra red consular. Perfecto. Ministro, ¿cuánto me decía que es lo que pagan en términos globales los compatriotas? En términos globales son 465 dólares que se descomponen en 80 dólares para el money order y todo lo demás consiste en los derechos de reinscripción. Entonces, ¿cómo está operando? ¿Hay facilidades? Entiendo que es primera vez que ustedes logran establecer una especie de convenio con una financiera local para establecer una especie de crédito, ¿no? Sí, eso sería. Exactamente. Lo que nosotros detectamos es que hay algunos compatriotas que no acuden a reinscribirse porque no tienen el dinero todavía, sobre todo cuando se trata de que en un grupo familiar hay más de una persona, claro, que tiene que pagar los derechos de reinscripción. Entonces, en un grupo familiar
hay 3 personas, ya eso sería más de $1,000 y esa carga en un mes o en 2 meses es muy grande. Por eso decidimos hacer un convenio con una financiera que nos ofrecía ventajas para nuestros compatriotas, incluyendo un seguro de repatriación, y ese convenio consiste en que la financiera, que en este caso es FEDECASES, puede otorgar un crédito para que nuestros compatriotas paguen de una sola vez los derechos de reinscripción y luego se queden pagándole a la financiera. Entonces la financiera se ha ocupado de dar un tratamiento preferencial y eso ha garantizado que muchos compatriotas hagan uso de ese servicio. Aún no tenemos los datos acumulados, pero la financiera nos los va a brindar al nomás cerrar el proceso de reinscripción. Ahora, pero esto implica entonces que el salvadoreño que está residiendo, el que va a recibir el beneficio de TPS, se comunica con sus familiares en El Salvador, y son los familiares en El Salvador los que establecen esa relación contractual, digamos, con la financiera. Sí, exactamente. Lo único que la financiera en realidad no pide una garantía, como suele suceder en cualquier préstamo, ¿no? Sino es más a la confianza y al historial que se tiene de las remesas que envían los compatriotas que residen en los Estados Unidos. ¿Cuándo se podría tener? Me imagino que habrá un informe para saber cuántas personas hicieron uso de ese beneficio. Eso sería la otra semana, porque en este momento pues está enfocado en los trámites y yo creo que ya la otra semana se podría tener esa información. Entonces, el proceso de reinscripción cierra justamente el día lunes. El día lunes 12 cierra y a partir ya del martes 13 no podrá haber ninguna reinscripción. Entonces el llamado es a que puedan agilizar el paso quienes aún están pendientes de esto. Exactamente, que no dejen por favor para el día lunes, que lo hagan lo antes posible, que tengan en cuenta que eso les va a traer una estabilidad por lo menos 18 meses más a ustedes y a su familia. Así que por favor abóquense a cualquier oficina consular. Si tienen alguna duda sobre los trámites también pueden llamar a nuestro centro de llamadas que es 1-888-30-111-30. Ahí les pueden brindar mayor información también sobre el proceso. De acuerdo, hacemos una pausa comercial, regresamos y hablemos un poco sobre gestiones paralelas a TPS. Entiendo que ustedes ya de alguna forma han hecho planteamientos que tienen que ver con la posibilidad de que se ayude a otros compatriotas que no necesariamente están amparados con TPS, pero bueno, haciendo referencia, por ejemplo, a las consecuencias de la tormenta tropical 12E, saber qué se puede hacer en esto. Vamos a una pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ministro, el TPS sin duda alguna que es importante, crucial para los salvadoreños que están en Estados Unidos bajo esa condición, pero siempre, bueno, en nuestro país ocurren situaciones, circunstancias muy especiales que tienen que ver con las lluvias, por ejemplo. Bueno, en aquel momento fue el 2001, fue por los terremotos, Sí. Pero bueno, tuvimos una situación bastante complicada hace un año y tiene que ver con la tormenta tropical 12E. Entonces, la pregunta alrededor de esto es saber si en el marco de otras iniciativas, si es posible acoger a otro universo que pueda ser además de los quienes están a través del TPS. Digo, el TPS es importante, pero todavía no se define cuál va a ser el último paso con ellos. Sí.
Bueno, para poner en contexto, lo primero que hay que recordar es que nosotros tenemos una estrategia migratoria de doble carril. Un carril es la aspiración que siempre hemos tenido y por la cual siempre hemos trabajado de una reforma migratoria integral, que en las condiciones que se da el debate en los Estados Unidos en este momento, vemos difícil levantar el tema antes de las elecciones de noviembre. El segundo carril es lo que nosotros llamamos medidas parciales de alivio migratorio a nuestros compatriotas. Ahí está el TPS. Está una iniciativa que no ha sido muy conocida, pero que se logró, que es que el Departamento de Seguridad Nacional flexibilizó las medidas que tienen personas residentes en Estados Unidos para lo que llamamos pedir a familiares que vayan a residir a Estados Unidos con estatus migratorio definitivo, y también flexibilizó algunos mecanismos de deportación para personas que se les había vencido su permiso de entrada a los Estados Unidos o personas que estaban estudiando. Además de esas medidas parciales, nosotros lanzamos una petición después de la depresión tropical 12E al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de que se brindara una gracia migratoria para familiares de personas que fueron afectadas duramente por la depresión 12E. Sobre esta petición nosotros le hemos presentado al Departamento de Seguridad Nacional un abanico de alternativas, y en la visita que recién realizó la secretaria Napolitano a El Salvador nos dijo que iba a evaluar las alternativas con su equipo de trabajo y que estaba dispuesta a ayudar en ese tema, incluso si fuera necesario analizando caso por caso. Así que estamos a ese momento de la discusión. Diríamos que, para utilizar un término futbolístico, el balón está del lado de los Estados Unidos. Ellos van a hacer el balance de las alternativas que les hemos presentado y sobre esa base nos darán una respuesta. Ahora, lo ideal sería que, por ejemplo, quienes están en TPS puedan regularizar de una vez por todas su estatus, ¿no? Sí, nosotros eso siempre lo hemos sostenido frente a las autoridades de Estados Unidos. Estos compatriotas, estos 212.000 compatriotas tienen 10 años de trabajar en los Estados Unidos, de pagar impuestos en los Estados Unidos, de registrarse, de hacer todo lo que las autoridades de los Estados Unidos han planteado, y por lo tanto, pues el siguiente paso lógico sería un estatus legal definitivo para ellos. ¿Pero qué será lo que detiene eso? Porque, hoy por hoy, digamos, todos los salvadoreños nos sentimos bastante satisfechos cuando se anuncia un nuevo TPS, ¿no? Porque sabemos lo que significa para estas familias, sabemos lo que significa para el país, pero lo ideal es el paso del que estamos hablando. Claro, pero lo detiene varias razones, pero una de las fundamentales es que el TPS es una medida administrativa que la puede aprobar el gobierno, el Ejecutivo, la administración Obama. Pasar a esas personas de TPS a un estatus legal definitivo es algo que tiene que pasar al Congreso, y entonces ahí se complica la discusión, porque evidentemente que el tema migratorio se ha politizado, se ha utilizado como un issue de campaña, y entonces está bastante complicada la discusión en este momento. Ya, entonces seguimos dependiendo de lo que, de la decisión final que pueda tomar Estados Unidos, ¿no? En sí, que haya otro tipo de programas específicos. Correcto, para población que no está incluida en el universo TPS, sino para población, por ejemplo, que fue afectada por la depresión tropical 12E, y en términos globales, para un estatus migratorio definitivo, dependemos de un debate en el Congreso que se ha venido postergando por años. La última iniciativa seria que fue considerada incluso en las dos cámaras del Congreso fue la iniciativa Kennedy-McCain, que fue bastante avanzada y que ya había llegado a niveles de consenso tanto en el Senado como en la Cámara Baja, pero al momento de ir a la comisión bicameral, que era el último paso, ahí se estancó la iniciativa. Entonces, nosotros esperamos que en noviembre, después de noviembre, se inicie una discusión a fondo sobre el asunto migratorio en los Estados Unidos. O sea, esperar que pasen las elecciones realmente. Sí, definitivamente que sí. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos nos interesa hablar un poco también, creo que es importante que hablemos de elecciones en Estados Unidos, porque tiene que ver sobre todo con ese interés particular de El Salvador en el tema migratorio, y un poco entonces
no habría mucho de qué alegrarse, digamos. Pero bueno, dejamos plantear la interrogante, vamos a una pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, entonces estamos claros, habrá elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos. Cada partido está haciendo lo propio, los republicanos, los demócratas en este momento. Bueno, los demócratas están claros, pues, pero en el caso de los republicanos están en el proceso interno de elección de su candidato, ministro. Evidentemente hay complicaciones o no, de acuerdo a quien llegue, y puede cambiar muchas cosas en Estados Unidos. Un poco, ¿cuál es la expectativa? Obviamente ustedes no se pueden involucrar en la política doméstica norteamericana, pero bueno, pero los demás países siempre se mantienen a la expectativa, un poco porque siempre hay muchos matices en la política exterior dependiendo de quién llegue. Sí, bueno, nosotros sí, definitivamente, así como no nos gusta que se involucren en nuestros asuntos internos, sobre todo en las decisiones políticas que tiene que tomar el pueblo salvadoreño, tampoco nos involucramos en los asuntos internos de otros países. Sin embargo, es importante que nosotros y la comunidad salvadoreña en Estados Unidos sepamos valorar de qué lado podrían estar los compromisos concretos para beneficiar a la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos, de que es importante que la comunidad salvadoreña y la comunidad latina en general se haga sentir. Todos sabemos que es una población en crecimiento, pero que no todos, por ejemplo, incluso los que tienen documentación para permanecer en Estados Unidos, no todos se han inscrito, por ejemplo, para votar. Entonces es fundamental que todos nuestros compatriotas que tienen documentación puedan inscribirse para votar, porque de esa manera los partidos en Estados Unidos van a ir respetando cada vez más las posiciones de esta minoría, entre comillas, que es la comunidad latina y particularmente la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Yo creo que del nivel de participación que tenga la comunidad latina en estas elecciones de noviembre va a depender las lecturas que harán cada uno de los partidos políticos. Hay gente que me ha dicho incluso que dado el nivel de participación que se tendrá, habrá un mensaje claro y eso facilitará el proceso de debate después de noviembre, porque ningún partido va a querer estar en dificultades con una minoría que cada vez es más grande. Entonces, para mí el mensaje fundamental y que no en ningún momento persigue inmiscuirse en los asuntos internos de Estados Unidos es que nuestros compatriotas, que al mismo tiempo son ya ciudadanos de los Estados Unidos, y que no se han registrado para poder votar, pues que lo hagan, que participen activamente, que eso les va a permitir visualizarse como una minoría importante en los Estados Unidos, que no solo es un pilar fundamental para la economía de los Estados Unidos, en las labores agrícolas, en las labores de construcción, en los servicios como la alimentación, etcétera, sino que también comiencen a ver a esta comunidad como una comunidad que participa activamente en las decisiones de los diferentes estamentos en Estados Unidos como ciudadanos o residentes norteamericanos que son. ¿Y usted ve a la comunidad hispana en general en Estados Unidos mucho más activa en cada elección, con más incidencia de su voto dentro del rumbo político de ese país?
Sí, los veo cada vez más activos, pero creo que podrían dar un poco más. A ver, porque el tema migratorio siempre está en la agenda, los partidos políticos en Estados Unidos siempre lo colocan en la discusión, pero una vez que pasan las elecciones prácticamente se pasa al olvido. Eso tiene que ver entonces porque todavía no se tiene el nivel de incidencia que se puede esperar. Sí, tiene que ver con el hecho de que todavía hasta hace algunos años la comunidad latina era una comunidad poco activa. Y ahora hay cada vez más organizaciones, pero también coaliciones de organizaciones que se están coordinando para hacer un planteamiento unificado como comunidad latina. Y eso yo creo que es lo más importante, que se vea ese nivel de participación de nuestros compatriotas. ¿Ustedes nunca dicen a los compatriotas en Estados Unidos por quién votar? No podríamos, pero sí les decimos que es importante que participen como miembros activos de una sociedad, como miembros activos de un país, que en este caso es Estados Unidos, que participen en los diferentes procesos. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, canciller, se reunieron entonces esta semana con el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden. Creo que es interesante que hablemos de esos temas también. Vamos a una pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, se reunió esta semana entonces el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, con los presidentes de Centroamérica. Debemos entender que el tema único prácticamente y el que dominó la agenda fue el tema de seguridad, ministro. Sí, realmente había otros temas planteados, pero el que dominó la agenda fue el tema de la seguridad. Yo creo que hay dos palabras que pueden definir un poco esta intensa actividad de los Estados Unidos: la visita de la secretaria Napolitano y ahora la visita de el vicepresidente Biden. Dos visitas consecutivas. Prácticamente en 2 semanas, claro. En menos de 2 semanas. Y las dos palabras que pueden describir esto es preocupación y compromiso, ¿no? Preocupación por las amenazas que hay hacia la región centroamericana, hacia México, hacia Colombia, del crimen organizado y el narcotráfico, y compromiso de contribuir a resolver este problema, este desafío que tenemos los países de la región, que también lo tiene Estados Unidos, porque los presidentes centroamericanos fueron muy claros, sobre todo el presidente Funes, en plantear los principios que aprobamos en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Seguridad en Guatemala el año pasado, que plantean el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y el principio de la complementariedad en la cooperación. Responsabilidades compartidas pero diferenciadas porque no solo se trata del compromiso que los países centroamericanos ya tienen de combate al tráfico de drogas, sino que también se trata del compromiso de los países llamados productores de combatir la producción y sobre todo el compromiso de los países consumidores de combatir también el consumo. Ahora, pero vimos el planteamiento del presidente de la República, Mauricio Funes, mucho más enérgico hacia Estados Unidos, en el respaldo, en el apoyo que tiene que dar a la región. Claro, alguna gente incluso preguntaba si eso era una especie de reclamo. Realmente lo que es un enfoque realista de la situación y un llamado a la acción. O sea,
si no nos comprometemos a fondo, si no hacemos lo suficiente en este momento, estamos a unos años de que los países centroamericanos y otros países puedan ser tomados por el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, por eso el presidente Funes hace un llamado a la acción, hace una exposición de lo que realmente está pasando en la región y le dice a Estados Unidos, bueno, ustedes tienen que comprometerse más, no solo ayudándonos aquí para combatir el tráfico, sino también comprometiéndose a reducir los niveles de consumo en los Estados Unidos. Porque si por más esfuerzos que hagamos para combatir el tráfico, si el consumo sigue siendo grande, siempre va a haber la tentación de diferentes grupos criminales de mover la droga. Pero ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos a ese punto en bueno, especial? Sobre todo porque esa parte del consumo tiene que ver directamente con una decisión de las medidas propias que ellos puedan adoptar en su país. Sí. Y si bajan el consumo, evidentemente que bajarán entonces el tráfico de droga hasta su país. El vicepresidente dio un dato, yo no sé si era un dato en términos porcentuales o en términos absolutos, pero habló de que en los últimos años ellos habían reducido prácticamente 1/3 el tema del consumo y habían destinado una gran cantidad de recursos para la disminución del consumo, pero más la entendí yo desde un enfoque de prevención. Lo que nos gustaría ver a nosotros también es que así como normalmente nosotros logramos detener grandes cargamentos de droga, los países desde el río Bravo para abajo, también nos gustaría conocer más cómo se mueve ya esa droga al entrar a los Estados Unidos y cómo se hacen actividades de detención en los puertos de entrada a los Estados Unidos. O sea que no solo es la disminución del consumo por medio de la prevención, sino también la disminución del consumo por medio del combate a las redes que deben existir en los Estados Unidos para mover la droga. Ahora, en el marco de estas reuniones, de las preocupaciones expresadas, uno se pregunta, ¿y qué pasó con otros planes que se impulsaron en el pasado? Y traigo a la cuenta el Plan Mérida, por ejemplo, donde incluso se establecen fondos para contribuir a los países de la región. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, Plan Mérida es un programa que es inefectivo. Bueno, lo que sucede es que el Plan Mérida fue un plan fundamentalmente para México. Nosotros éramos un apéndice, un asunto adicional de un plan que estaba definido para México. Por eso, a iniciativa del presidente Funes, nosotros decidimos hacer una estrategia de seguridad centroamericana. Discutimos mucho con nuestras contrapartes en los Estados Unidos y en otros países sobre la necesidad de una estrategia de Centroamérica y el apoyo a esa estrategia de Centroamérica. Y yo recuerdo bien las discusiones que tuvimos con la secretaria Napolitano, con el subsecretario Valenzuela a la época, en el sentido que ellos fueron bien claros en decirnos, bueno, vamos, alguna gente piensa que nosotros queremos decirles qué tienen que hacer ustedes en Centroamérica. Y nosotros no vamos a intervenir en eso, hagan su plan, hagan su estrategia y cuando tengan su estrategia nos dicen en qué podemos cooperar. Pues hicimos la estrategia, la presentamos en junio del año pasado, hubo compromisos ahí no solo de Estados Unidos, sino de Canadá, España, Australia, Unión Europea, y a este momento estamos para iniciar la ejecución de 8 de los 22 proyectos de la estrategia centroamericana de seguridad. Es una estrategia que tiene también el principio de complementariedad, no viene a sustituir los esfuerzos nacionales, sino que viene a complementarlos, y estos proyectos regionales son extra de los proyectos nacionales que ya cada país tiene. El día de ayer leímos una información donde el general a cargo del Mando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, consideró hoy que el apoyo militar, consideró ayer ese día, que el apoyo militar a las operaciones contra el narcotráfico en Centroamérica deben ser temporales. Hablemos de ese tema, vamos a una pausa comercial, creo que es importante porque saber cómo se está entendiendo esa parte del apoyo militar y cómo debería manejarse. Vamos a una pausa.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro, ¿a qué se habrá referido entonces el general a cargo del Mando Sur de Estados Unidos, Douglas Fraser, cuando habla de que el apoyo militar a las operaciones contra el narcotráfico en Centroamérica deben ser temporales? No sé, le decía en el corte comercial, no hemos escuchado tampoco una petición de Centroamérica como región pidiendo el involucramiento directo militarmente de Estados Unidos. No, como SICA no hemos hecho esa solicitud, como El Salvador tampoco. Esto se debe más que todo a solicitudes de países como Costa Rica, que en su momento hicieron una solicitud para que efectivos militares del Comando Sur de los Estados Unidos intervinieran en el Mar Caribe en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas nuestras, las Fuerzas de Seguridad nuestras, la Policía Nacional Civil, están lo suficientemente competentes como para desarrollar estas actividades, y lo que siempre hemos pedido es cooperación técnica, tecnológica y financiera, y que sean nuestras fuerzas en un ejercicio también de soberanía que ejecuten estas actividades de combate al narcotráfico. Por supuesto que a veces se hacen ejercicios militares conjuntos, pero eso no debe confundirse con lo que puede significar una operación con efectivos militares de otro país en la región, que nosotros no hemos solicitado, pero que sí hay otros países como Costa Rica que lo han solicitado, y entiendo yo que a eso se estaría refiriendo el general Fraser. Bueno, pero tampoco parecería que Estados Unidos pueda tener tanta intención de involucrarse a ese nivel, digo por los costos, o sea, de alguna forma la experiencia de Colombia, bueno, ya tuvieron problemas en México incluso. Sí, es un escenario bastante complicado que tendrán que analizar los gobiernos de la región y el gobierno de los Estados Unidos. En lo que a mí respecta, hablando del gobierno de El Salvador, nosotros el enfoque que preferimos de combate al crimen es, en primer lugar, un enfoque integral que tiene componentes de prevención, persecución del delito, rehabilitación, reinserción y fortalecimiento de las instituciones de combate al crimen, y un enfoque que lo ejecutan, lo conciben y lo ejecutan autoridades y efectivos salvadoreños en El Salvador, autoridades y efectivos centroamericanos en Centroamérica. ¿Cómo está librando la batalla El Salvador entonces con los recursos que tiene? Hemos visto de alguna forma el incremento de homicidios de 12 a 14, una situación bastante compleja. ¿Cómo se debe concebir el enfoque de ese combate local, pero también regional, y particularmente de los países que integran el Triángulo Norte? Bueno, en los países que integramos el Triángulo Norte hemos avanzado un poco más en las coordinaciones respecto a los demás países del SICA. Hemos aprobado los patrullajes conjuntos y coordinados. En la cumbre bilateral que tuvimos con Guatemala se aprobó reactivar la Policía Binacional para Semana Santa, para que nuestros turistas se puedan mover tranquilamente. Estamos compartiendo información, tenemos que compartir más información para el combate al crimen, pero definitivamente que hay un problema de recursos, y eso es algo que también el presidente Funes le planteó directo al vicepresidente Biden, porque nosotros los países estamos haciendo nuestros propios esfuerzos. Nosotros aprobamos una reforma fiscal para traer más recursos a seguridad. Honduras también aprobó una medida fiscal, Guatemala acaba de aprobar una medida fiscal. Entonces nuestros compromisos los estamos ejecutando. La comunidad internacional se comprometió con nosotros en junio del año pasado, y aunque está respondiendo la comunidad internacional, no estamos todavía al ritmo que quisiéramos, ¿verdad? Claro. Porque como te decía, hasta en este trimestre vamos a iniciar
la ejecución de los primeros 8 proyectos de los 22 proyectos regionales que hemos elaborado y sobre los cuales ya la comunidad internacional había adquirido compromisos concretos en cooperación técnica, tecnológica y financiera. Entonces, la reunión también de Tegucigalpa sirvió para recordar a Estados Unidos y a la comunidad internacional ese enfoque de responsabilidad compartida pero diferenciada y los compromisos que cada uno de nosotros adquirió en ese enfoque, ¿no? ¿Usted ve a Estados Unidos con los pies sobre la tierra en Centroamérica? Digo, me refiero, utilizo la figura en términos de decir si están conscientes del problema que está experimentando Centroamérica. Yo entiendo que sí. Yo incluso la discusión con el vicepresidente Biden fue muy rica en ese sentido. Él se extendió mucho también en explicar que sí, Estados Unidos entendía el problema, que era sensitivo el problema, que si Estados Unidos había comprometido recursos, esos recursos los iban a garantizar, pero también, esto ya no es algo que él haya dicho, sino que es una valoración mía, hay que comprender la situación en que se encuentra Estados Unidos y Europa en este momento. No es la situación de hace 5 años, por ejemplo, sino que es una situación bastante crítica desde el punto de vista financiero. Sin embargo, el vicepresidente dijo, si nos comprometimos con recursos, vamos a garantizar que esos recursos lleguen a la región. Y vamos a tomarle la palabra al vicepresidente y esperar que esos recursos vengan a oxigenar la estrategia de seguridad centroamericana. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial, los últimos minutos. Es imposible que dejemos de hablar de elecciones. El domingo tenemos elecciones y de alguna forma esta elección de medio término, ministro, se convierte, no sé cómo lo ven ustedes, pero tengo la impresión de que convierte en una especie de validación o no de este gobierno que tiene prácticamente 2 años y medio. Entonces, considerar un poco las apreciaciones suyas. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan algunos minutos para conversar, canciller, sobre todo en la parte que tiene que ver ya con la política doméstica, con el tema electoral. El domingo tenemos elecciones. ¿Qué son las elecciones del domingo para usted como representante del gobierno? Bueno, primero son un ejercicio de la joven democracia que tenemos en El Salvador. Por cierto, un ejercicio en el cual tenemos 2 novedades. Una, que el voto residencial se está extendiendo ya a varios departamentos y bastantes municipios a nivel nacional, y eso le introduce otra modalidad, sobre todo para aquel frecuente tema que teníamos de la movilización de votantes de algunas zonas del país a otras zonas del país. Claro. Y la segunda cosa es el tema de la votación por listados de candidatos, aunque esos candidatos siempre están colocados bajo una de las banderas y no se puede votar por candidatos de varios partidos, sino de un solo partido. Eso son 2 factores que vienen a consolidar la joven democracia salvadoreña y que nos va a permitir en un mediano plazo tener ya un voto residencial en todo el país, y también tener una cultura más adelante ya no solo de poder escoger entre la bandera de un partido o de otro partido, sino también escoger dentro de ese partido cuáles podrían ser las personas de mayor simpatía o de mayor reconocimiento para cada uno de nosotros.
Entonces es un ejercicio importante, es un ejercicio también que nos va a permitir una recomposición de la Asamblea Legislativa, aunque si nos basamos en el promedio de las encuestas no se esperarían mayores sorpresas en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, más o menos se mantendrá aquella tradición ya de que la mayoría calificada es muy difícil que se logre sin alguno de los dos partidos mayoritarios o excluyendo alguno de los dos partidos mayoritarios. Creo que eso se mantendrá en esta elección, y también que la mayoría simple pues se tendrá que lograr entre alguno de los partidos mayoritarios y dos o más partidos de oposición o partidos que compongan la Asamblea. ¿Eso implicaría un proceso de negociación más intenso en la Asamblea Legislativa dentro de los partidos y también respecto del gobierno central o no? Podría implicar un proceso de negociación más interno, pero aunque muchos no tienen paciencia en esos procesos de negociación, yo creo que el concepto de balances y de negociaciones es un concepto inherente a la democracia y tenemos que acostumbrarnos a ello. Incluso si estamos hablando de negociaciones sanas, si estamos hablando de negociaciones para el bien del país, no hay por qué tenerle ningún miedo a esos procesos de negociación, por muy arduos que sean. Ya se demostró, por ejemplo, un ejercicio intensivo de negociación al aprobar una redacción de consenso de la ley de medicamentos. Eso refleja que sí se puede negociar cuando hay voluntad, y eso sería como el desafío también para la próxima Asamblea Legislativa, un ejercicio de negociación interno y también un ejercicio de negociación interórganos de Estado. ¿Estas elecciones de alguna forma son una especie de evaluación que pasará el electorado a la gestión de este gobierno, o usted haría una separación? Lo que sucede es que en el electorado habrá un porcentaje del electorado que ve a este gobierno como el gobierno de un solo partido político, otros lo ven como un gobierno de alianzas, etcétera. Entonces sería muy difícil establecer que hay un veredicto definitivo de un electorado que es bastante heterogéneo en analizar cuál ha sido el rol de este gobierno. Y creo que sí, una buena parte del electorado va a valorar, por ejemplo, los cambios que ha habido en estos 2 años y medio de gobierno como algo positivo para tomar una decisión sobre el voto que va a emitir. ¿Cuál es la parte que más se puede destacar de gestiones positivas de este gobierno? Bueno, hay logros en el ámbito social que son fundamentales. Por ejemplo, haber aumentado el nivel de escolarización, no solo por el hecho de los esfuerzos que se han hecho por una mayor matrícula, sino por programas como el programa de paquetes escolares, el vaso de leche, alimentación escolar, el programa, por ejemplo, de los créditos al sector agrícola, que vamos hacia la recuperación del sector agrícola que se había destruido y que habíamos perdido la autosostenibilidad alimentaria y habíamos perdido empleos. Ahora, al recuperar el sector agrícola, tenemos autosostenibilidad alimentaria, o por lo menos eso perseguimos, y buscamos también mayor generación de empleo. Nunca nuestros agricultores habían tenido un seguro de cosecha, ahora lo tienen, y ante fenómenos como la depresión 12E hay una respuesta de ese seguro de cosecha que les permite seguir adelante. Y hablando de casa o de mi tarea fundamental, pues en política exterior hemos logrado una apertura y un respeto en el mundo que no se tenía antes, precisamente porque hemos hecho una política exterior sin ataduras ideológicas, abierta al mundo, y hemos tenido visitas históricas de funcionarios, por ejemplo, de Rusia, de Australia, de los países nórdicos, del Caribe, que nos ubica ya como una nación que tiene relaciones con todo el mundo, que es respetada por todo el mundo, y que a raíz de eso se ha cuadruplicado la cooperación que El Salvador recibe. Ahora estamos recibiendo 4 veces más que las administraciones anteriores en cada año, e incluso creemos que se puede incrementar un poco más. Hemos recuperado a cooperantes que se habían retirado del país,
y eso pues nos da una pauta de que las cosas se están haciendo bien y que tenemos un gran respeto internacional. ¿Y extraña la actividad electoral, digo partidaria? Sí, es una actividad a la que estaba y he estado muy acostumbrado y no dejo de ver con un poco de nostalgia las diferentes actividades que se realizan. Igual me sucede con la Asamblea Legislativa. Por supuesto estoy súper contento con lo que estoy haciendo, me siento muy satisfecho, siento sobre todo una coincidencia en lo que estoy ejecutando con lo que se concibe desde la presidencia, desde el presidente Mauricio Funes, pero siempre hay alguna nostalgia cuando veo algunas discusiones en las cuales he participado, sobre todo si son discusiones sanas, y también en las actividades de campaña. Pero a esto me ha llamado la patria en este momento, a esto me ha llamado el presidente en este momento y lo hago con mucho gusto y satisfacción. Solo cierro con una pregunta, ¿dónde se ve para 2014? Pues no he pensado sobre eso todavía, creo que me queda muchas posibilidades de servirle al país, creo que estoy tratando de servirle de la mejor manera desde la Cancillería y pues mientras el presidente lo tenga bien voy a seguir sirviendo desde ahí y ya veremos más adelante qué nos depara el futuro. Bueno, vamos a ver si no aparece dentro de los presidenciables. Vamos a Gracias, canciller. Bueno, muy amable. Gusto. Bueno, terminamos de esta forma entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Vamos a dar seguimiento a todo el tema electoral, puesto que tendremos también una cobertura especial para día sábado y desde luego el domingo, que es el día 11, el día de las elecciones legislativas y municipales de nuestro país. Nos vemos mañana entonces a la misma hora.